Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la segunda y última parte del primer tutorial dedicado a las festividades decembrinas. Y aquí te mostraré cómo tejer la parte superior de este elegante tortillero navideño y el armado final. Esta pieza la vamos a tejer con estambre en color amarillo. Hacemos 2 cadenas y en la primera de ellas 7 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar la vuelta. Enseguida tejemos 2 cadenas y en la primera de ellas, pero en el hilo, viendo vertical la cadena, en el hilo que está del lado izquierdo, tenemos solo 2 visibles, entonces el del lado izquierdo es el que vamos a levantar y debajo de ese hilo vamos a tejer 7 medios puntos otra vez. Terminé de tejer los 7 medios puntos, ahora voy a pasar el hilo encima, lo voy a traer hacia mí. Volteo un poco el tejido y en el primer punto que tejí de estos 7 voy a hacer un punto deslizado. Enseguida 2 cadenas y repito este paso. En el hilo del lado izquierdo de la cadena vamos a tejer 7 medios puntos. Después paso el hilo por encima, volteo mi tejido y hago un punto deslizado en el primer punto para cerrar ese círculo. Van quedando círculos consecutivos uno detrás de otro. Vamos a repetir este paso hasta tener 7 círculos en total. Terminamos de tejer los 7 círculos, este es el lado derecho y así se ven por el revés. Cortamos el hilo, vamos a dejar unos 30 centímetros para poder coser. Con una aguja lanera vamos a comenzar atravesando una de las cuentas que utilizamos para la base del tortillero y regresamos por el centro hacia la parte de atrás de ese círculo y ahí ya queda fija, ya queda atorada. Colocamos otra cuenta, la pasamos por la aguja y vamos a ir buscando del derecho hacia el revés de cada círculo y pasamos hacia atrás. Aquí ya quedó colocada la segunda. Nuevamente atravesamos una cuenta con la aguja, pasamos el hilo a través de ella y pasamos por el centro del círculo de enfrente hacia atrás. Así las vamos a ir uniendo hasta completar 7 cuentas en total. Y así quedaron ya colocadas todas las cuentas. Ahora el hilo con el que estamos cosiendo lo vamos a pasar a través de la primera de las cuentas y cerramos. Esto debe quedar muy apretado. Este es el revés y este es el derecho. Ahora vamos a pasar el hilo a la parte del centro. Quedó en la parte de abajo. Entonces, sin tocar el estambre, lo sacamos por encima, colocamos la cuenta y volvemos a pasar hacia abajo. Ahí ya quedó en el centro. Entonces de este lado, para que no se mueva ya del lugar, vamos a atravesar la aguja por el estambre Ahora ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a tejer la siguiente pieza. La siguiente pieza la vamos a comenzar con estambre en color amarillo.
Hacemos un anillo mágico, enseguida una cadena y dentro del anillo 7 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el anillo mágico y hacemos un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Enseguida tejemos 2 cadenas y en el primer punto vamos a tejer 2 varetas juntas, que sumados a las 2 cadenas completamos 3 varetas juntas en un mismo punto. Ahora tejemos 3 cadenas y vamos a hacer un macizo donde nacieron las 3 cadenas. El macizo lo cerramos en 3. Bajamos al siguiente medio punto y tejemos 3 varetas juntas. Las varetas las cerramos en 2. Tres cadenas, un macizo en donde nacieron las 3 cadenas. Este lo cerramos en 3. Bajamos al siguiente punto y hacemos 3 varetas juntas. Tres cadenas y un macizo donde nacieron las 3 cadenas. Vamos a repetir estos pasos hasta tener 7 pétalos como estos. Terminamos de tejer en color amarillo. Hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Ahora con color rojo vamos a tejer en la vareta central colocando el estambre con una cadena apretadita. 3 cadenas. Ahora, en las 3 cadenas que tejimos, para cada petalito, vamos a tejer una V o una V, que es un macizo, 3 cadenas y nuevamente un macizo. Tejemos 3 cadenas, bajamos a la siguiente vareta, a la que está en medio de las 3, y hacemos un punto deslizado. 3 cadenas y en las 3 cadenas, sin tocar el macizo que hicimos enseguida, solo sobre las 3 cadenas vamos a tejer nuevamente una V, un macizo, 3 cadenas y otra vez un macizo. Tejemos 3 cadenas y bajamos nuevamente a la vareta central de las 3 que tejimos en la vuelta anterior y hacemos un punto deslizado. Un punto deslizado, 3 cadenas, una V, 3 cadenas, un punto deslizado y así hasta terminar con 7 pétalos como estos. Vean cómo quedó esta primera vuelta en color rojo. La cerramos haciendo un punto deslizado en el mismo punto central de los 3 en el que habíamos hecho al principio. Ahora 5 cadenas y dentro de la V volvemos a hacer una V, un macizo, 3 cadenas, un macizo, 5 cadenas y donde hice el deslizado vuelvo a hacer un punto deslizado entre pétalo y pétalo. 5 cadenas y dentro de la V nuevamente una V, que es un macizo, 3 cadenas y otra vez un macizo, 5 cadenas y un deslizado en donde hicimos el deslizado de la vuelta anterior. Vean cómo debe quedar. Vamos a repetir estos pasos hasta terminar la vuelta. Así quedó la vuelta en color rojo. Vamos a tejer una tercera vuelta para esta primera hilera de pétalos. En la primera de estas 2 vueltas iniciamos con un deslizado, subimos con 3 cadenas, tejimos una V,
bajamos con 3 cadenas y nuevamente un deslizado. La segunda vuelta fue lo mismo pero con 5 cadenas, un deslizado, 5 cadenas, una V dentro de la otra, 5 cadenas y un deslizado. La tercera vuelta se va a hacer idéntica a las dos anteriores, pero en este caso va a llevar 7 cadenas para subir, una V dentro de la V, 7 cadenas para bajar, un punto deslizado y nuevamente 7 cadenas para subir, la V dentro de la otra, 7 cadenas para bajar y un deslizado hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer la primera hilera de pétalos, hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Ahora, si se fijan, en esta parte de aquí se va realzando el macizo que tejimos entre 3 y 3 varetas. Recuerden que tejimos 3 cadenas y un macizo. Bueno, en ese macizo vamos a tejer un medio punto, 3 cadenas, en el siguiente macizo un medio punto, 3 cadenas, en el siguiente macizo un medio punto, 3 cadenas y así hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 7 arcos de 3 cadenas cada uno. Pueden iniciar en el lugar que quieran de la flor, pero vamos a tejer del centro hacia afuera, no al contrario, de afuera hacia el centro. Entonces tomamos de centro hacia afuera el primer macizo amarillo, fijamos el hilo con una cadena, hacemos una cadena y un medio punto. Ahora 3 cadenas, buscamos el siguiente macizo y hacemos un medio punto. 3 cadenas, buscamos el siguiente macizo y hacemos medio punto. Aquí solo les va marcando cuál es el macizo sobre el que tenemos que tejer. Se levanta. Entonces vamos a hacer 3 cadenas y un medio punto en el macizo, 3 cadenas y un medio punto en el macizo hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer esta primera vuelta de la segunda hilera de pétalos. Esta va a ser la base. En el medio punto vamos a hacer el punto deslizado, que lo hice en la vuelta anterior al cerrarla. Ese ya es nuestro punto deslizado. Tejo 3 cadenas y debajo de las 3 cadenas vamos a tejer la V, que es un macizo, 3 cadenas y un macizo. Nuevamente 3 cadenas y en el siguiente medio punto el punto deslizado. 3 cadenas, una V debajo del arco que hicimos de 3 cadenas. Tres cadenas y un punto deslizado en el medio punto. Vamos a repetir todos los pasos de los pétalos anteriores. En total van a ser 3 vueltas. Acuérdense que en la primera subimos y bajamos con 3 cadenas, en la segunda subimos y bajamos con 5 y en la tercera subimos y bajamos con 7. Terminando cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Quedó terminada ya la flor. Vean cómo quedan intercalados los pétalos. Queda uno en medio de dos de la otra hilera. Si le colocamos aquí el centro, se va a ver el color amarillo en la parte de abajo. Entonces solamente en la hilera interior es en donde vamos a pasar un hilván con el mismo color de estambre, con rojo, a modo de que este centro quede cubierto. Podríamos haber hecho esto en color rojo, pero se los puse en color amarillo porque esta flor la pueden utilizar para cualquier otra prenda y tal vez el centro con las cuentas no les sirva. Entonces automáticamente pues ya van a tener una nochebuena con su centro amarillo.
sin necesidad de colocarle nada adentro. Ahora colocamos la flor por el revés y vamos a juntar los pétalos de la primera hilera para no tocarlos, los dejamos así. En la primera V de cada pétalo vamos a meter el gancho y vamos a salir por el color amarillo. Ahí vamos a tejer una cadena y un medio punto. Después vamos a hacer 5 cadenas. Buscamos la siguiente V del otro pétalo y hacemos lo mismo. Atravesamos hasta el color amarillo y tejemos medio punto. 5 cadenas. Buscamos la siguiente V del siguiente pétalo y atravesamos el gancho hasta el color amarillo. Y ahí hacemos un medio punto. Vamos a repetir estos pasos hasta tener 7 arcos en total y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el inicio. Quedaron terminados ya los 7 arcos de 5 cadenas cada uno. Hacemos un punto deslizado en el primer arco, una cadena y un medio punto. Cinco cadenas y un medio punto debajo del siguiente arco. 5 cadenas, un medio punto debajo del siguiente arco y así hasta terminar la vuelta con 7 arcos de 5 cadenas cada uno, alternados con los de la vuelta anterior. Cerramos la vuelta con un deslizado en el primer medio punto. Hacemos 3 cadenas y dentro del primer arco vamos a tejer una V, un macizo, 3 cadenas y nuevamente un macizo, 3 cadenas y un punto deslizado en el siguiente medio punto. Y a partir de aquí vamos a repetir las 3 vueltas que hicimos en la hilera de los pétalos. Terminando cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Hasta aquí terminamos de tejer la flor. Vean cómo las hojas también quedan intercaladas entre la última hilera de los pétalos. Ahora vamos a tejer en la parte de atrás sobre el color verde con color blanco. Comenzamos ubicando la primera hilera de cadenas. Estos arcos los vamos a dejar libres y vamos a tejer sobre la segunda vuelta en esta parte de aquí, en medio de la V y en esta parte de acá. En cada uno de los pétalos vamos a tejer ahí en color blanco macizos. Vamos a colocar el gancho de afuera hacia adentro, de la parte exterior a la parte interior, no al revés. Entonces, antes de la V vamos a colocar el estambre. Tejemos 3 cadenas y hacemos un macizo. Aquí estamos contando 2 macizos juntos antes de la V. En medio de la V vamos a tejer 3 macizos juntos. Y después de la V, 2 macizos juntos. Vamos a repetir 2 juntos, 3 juntos, 2 juntos en el siguiente pétalo. Quiero que vean que el primer arco se quedó libre, no lo tocamos. Estamos tejiendo, les repito, sobre la segunda vuelta de arcos en color verde, antes de la V, dentro de la V, después de la V. 2 macizos juntos, 3 macizos juntos, 2 macizos juntos. Terminamos de tejer la vuelta en color blanco.
Nos quedaron 49 puntos. La siguiente vuelta la iniciamos con 3 cadenas y vamos a tejer 2 macizos juntos en el primer punto, 6 macizos solos, uno en cada punto, dos macizos juntos en el siguiente punto y así hasta terminar la vuelta. 2 macizos juntos, 6 macizos solos, 2 macizos juntos, 6 macizos solos, 2 juntos, y nos deben quedar en esta vuelta 56 puntos. Vamos a tejer una vuelta más con aumentos, pero en este caso van a ser 2 macizos juntos, 7 macizos solos y 2 macizos juntos. Y en esta tercera vuelta nos deben quedar 63 puntos. Terminamos de tejer la tercera vuelta en blanco. En la vuelta número 4 vamos a unir la hilera exterior de los pétalos. La hilera interior va a quedar libre. Entonces, coloco el primer pétalo y lo atravieso con el hilo blanco, con el que estaba yo tejiendo, con esa gasita. Debe de quedar ahí. Entonces, hago 3 cadenas. Y en ese mismo punto, abrazando tanto el color rojo como el punto blanco, voy a tejer un macizo. Aquí ya forman 2 macizos juntos dentro del primer pétalo. Enseguida vamos a tejer 8 macizos, uno en cada punto. Enseguida cargo mi gancho, atravieso el siguiente pétalo, al igual que el punto que me corresponde tejer. Saco un punto de ahí y tejo un macizo. Y en el mismo punto, otro macizo. Así vamos a ir uniendo cada uno de los pétalos con 2 macizos juntos. Tejemos 8 macizos solos y en el siguiente pétalo 2 macizos juntos hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta número 4, ya unimos la hilera exterior de pétalos. En esta vuelta número 5 vamos a hacer 2 cosas: unir cada una de las hojas y en medio de donde se unió cada pétalo vamos a colocar una cuenta. Iniciamos con 3 cadenas. Cargamos el gancho, atravesamos una cuenta, metemos el gancho en el punto que nos toca tejer, pasamos el punto a través de la cuenta y cerramos de 2 en 2 el resto de los puntos. Ahora voy a tejer 4 macizos, uno en cada punto. Después voy a unir en el siguiente punto la primera de las hojas con 2 macizos, al igual que hice con los pétalos, y vuelvo a tejer 4 macizos. Cargo mi gancho, atravieso una cuenta, saco un punto del punto donde me toca tejer, lo paso a través de la cuenta y el resto de los puntos los cierro de 2 en 2. Y estos pasos los voy a repetir hasta terminar la vuelta. 4 macizos, uno en cada punto. Unimos la hoja en el siguiente punto con 2 macizos dentro, juntos en el mismo punto. 4 macizos y en el macizo número 5 metemos una cuenta y así hasta terminar la vuelta. Así quedó terminada la vuelta número 5 con 7 cuentas alrededor.
En la vuelta número 6 se va a tejer en macizos y vamos a hacer un aumento. En el primer punto vamos a tejer 2 macizos juntos, que son las 3 cadenas de inicio más un punto en donde se hizo el cierre de la vuelta. Ahí ya son los 2 macizos juntos. Después vamos a tejer 10 macizos. Y nuevamente 2 macizos juntos en el siguiente punto. Y así hasta terminar la vuelta. 2 macizos juntos, 10 macizos solos, 2 macizos juntos. En total nos deben quedar 84 puntos. Terminamos de tejer la vuelta número 6. Aquí como no lleva tan seguidos los aumentos, ya empezó a cerrar también. No sé si se aprecia en cámara que ya está un poco curvo, cóncavo. Ahora vamos a tejer 3 vueltas en medio punto, haciendo un medio punto en cada punto. Cada vuelta la vamos a iniciar con una cadena. Llevábamos 84 puntos, por lo tanto nos debe quedar en cada una de las 3 vueltas siguientes 84 medios puntos. Ya coloqué esta pieza sobre el recipiente que vamos a utilizar térmico. Me faltan unos milímetros para que dé vuelta por completo, entonces vamos a tejer una vuelta más de medio punto, pero en este caso hay que tejerlo como en la base, un poco más apretado. Terminando, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos de tejer esta última vuelta y al igual que en la base, observen que están más pegados los puntos uno con otro, a diferencia de las otras vueltas porque tejimos más apretado. En la lista de materiales les coloqué este tipo de hilo elástico. Les señalo que es opcional porque si por alguna razón no logran que esto cierre lo suficiente, pues lo único que tienen que hacer es con una aguja lanera colocar el hilo y pasarlo por el revés exactamente abajo de la última vuelta, y ya ustedes le van a dar la tensión que se necesita. Al final pues se anuda, se corta el exceso y se le pone un poquito de pegamento para sellar. Y como toque final para el armado, solamente pegamos el centro con un poco de pegamento transparente y en todo el contorno esta cinta plateada la pusimos a la altura de la última vuelta de macizos. Es de este tipo. Terminamos nuestra manualidad. Espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video.